Tal? Buenos días. Un minuto más y que empezamos, por favor. Buenos días a todos los asistentes. Mi nombre es Antonio García Meneses, responsable de la gerencia de máquinas especiales de la Dirección de Sistemas Mecánicos. Y pues les doy la más cordial bienvenida a todos, ¿no? Rápidamente les comento que SEATEC es una institución dependiente de CONACYT, con dos sedes en Querétaro, otra en San Luis Potosí, Aguascalientes, Tabasco, Hidalgo, Estado de México y Jalisco. Y hoy estaremos transmitiendo desde las sedes de Querétaro y Aguascalientes. Y pues bueno, este es uno de varios webinars que de manera institucional se están llevando a cabo. Y para el caso particular se abordará el tema de optimización del ensamble e inspección de features para componentes industriales. El webinar está planteado en dos partes, uno de carácter general y otro de carácter más específico, con un tiempo para preguntas al concluir los expositores, por lo cual les pedimos que si hay alguna duda o demás, nos los vayan dejando en el chat. Y pues bueno, nuestro primer conferencista será el ingeniero José Luis Bravo Nájera. Él es ingeniero mecánico egresado de la Universidad de Guanajuato, investigador titular en CIATEC, con amplia experiencia en el diseño de máquinas especiales e implementación de líneas de ensamble. Nuestro segundo conferencista es el maestro Rodolfo Rivera Barbosa. Él es maestro en ciencias en ingeniería mecánica, egresado del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, investigador titular en CIATEC con más de 25 años de experiencia en el diseño e implementación de máquinas y sistemas de manufactura. Para empezar, les pediríamos que mantengan apagados sus micrófonos y cámaras para lograr una mejor calidad de transmisión. Esta grabación, bueno, este webinar será grabado y posteriormente se le estará compartiendo a través de nuestras redes sociales. Entonces, sin más preámbulo, cedería los micrófonos a los ingenieros Rodolfo y José Luis. Muchas gracias, ingeniero García. Buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar, que como ya se mencionó, consiste en la optimización del ensamble e inspección de features para componentes industriales. A manera de resumen de los temas que se estarán tratando, estaremos revisando lo que son antecedentes, estos features, definiciones, sus beneficios, sus usos, consideraciones para el diseño de los mismos, medición y control de calidad, algunos ejemplos, y al final de la exposición, pues un apartado para dudas o comentarios. Y bien, como antecedentes, tenemos que los primeros productos manufacturados eran fabricados uno a la vez. En ese tiempo, los productos eran fabricados por personas denominadas artesanos, ya que eran expertos en un oficio, y comenzaban con un poco más que materia prima, materiales y alguna idea aproximada del producto que tenían que desarrollar. En ese tiempo, pues no había normatividades, no había noción de ajustes, tolerancias y mucho menos de dibujos de detalle como los conocemos ahora, ¿no? Entonces, básicamente, los productos eran concebidos, podríamos decir que en base a imaginación de lo que se quería obtener, y podemos tener un producto que se manufacturaba en aquellos tiempos, una especie de telar mecánico, en donde pues hay varios componentes, ¿no? Realizados por estos artesanos. Aquí podemos ver, por ejemplo, unos engranes que si nosotros si nosotros suponemos que estos engranes podrían ser iguales y se dañaba alguno de ellos, no podríamos, por ejemplo, cambiar en el lugar del dañado, a pesar de que fueran iguales, porque, como ya comentamos, eran productos básicamente artesanales, entonces, pues sus formas, sus dimensiones podrían variar de acuerdo a los requerimientos que tenían ellos para ajustarse en sus respectivas flechas. Entonces podría ser que si este engrane ajustaba con un cierto grado de interferencia en su respectiva flecha, probablemente la flecha del otro pues entraría con un huelgo, ¿no? Entonces ya no sería funcional y pues eso crearía problemas. Ese es uno de los detalles que se tenían en ese tiempo, que las piezas no eran intercambiables, básicamente eran piezas hechas a medida o casadas, como comúnmente decimos. Y pues reproducir una pieza en caso de que se dañara o hubiera por necesidad de reemplazo, pues era un procedimiento arduo y laborioso, ¿sí? Entonces pues demandaba tiempo y costo. Ya en los albores de lo que fue la revolución industrial, la creación de las líneas automotrices, ¿verdad? Con Henry Ford como precursor de ellas, se descubrió el secreto de la producción en masa, las piezas estandarizadas. Las piezas estándar no solo aceleraron la producción, también aseguraban la intercambiabilidad entre ellas. La idea puede resultar obvia hoy en día, pero en su momento fue revolucionaria. Hablar, por ejemplo, nosotros ahorita de tornillos, pernos, tuercas, pues es algo muy común.
Si nosotros tenemos un tornillo en una máquina que se daña, pues podemos reemplazarlo fácilmente por algún elemento, ¿no? Ir a la ferretería y compramos uno y lo cambiamos sin más problema. Esto puede ser trivial hoy en día, pero en aquellos tiempos, pues ese tipo de piezas intercambiables o de piezas estandarizadas, pues sí fue una idea muy revolucionaria. Podemos ver aquí en la imagen, por ejemplo, aquí estas personas que están haciendo un ensamble tienen aquí algunas cajitas con algunos apartados donde se colocan estas piezas estándar, ¿no? Entonces ellas podrían estar ensamblando diferentes componentes que usaran las mismas piezas, y ya que son estándar, pues no había problema, ¿no? Para el ensamble. Estas piezas estándar fueron la clave para permitir que trabajadores menos calificados replicaran la habilidad del artesano. Como ya mencionamos, los primeros productos eran fabricados por personas que tienen cierto expertise en algún ramo. Ya con estas piezas estándar, pues ya, vaya, no queremos decir que ya no sean útiles esas personas, que se hayan reemplazado, pero sí ya se podrían integrar personas con alguna habilidad menor al proceso de ensamble o de fabricación de piezas. El método original para lograr una configuración consistente de piezas ensambladas era la denominada plantilla, ¿sí? Precursora de lo que es el fixture. Aquí podemos ver que tenemos algunos discos en los cuales se colocaban las diferentes piezas a ensamblar, y mediante las piezas estandarizadas se podrían conseguir ensambles, ¿verdad? No importara que, vamos, que las piezas, para un ensamble, las piezas que intervienen en ellos tengan alguna configuración distinta, pero si llevaban piezas estandarizadas se podría realizar el ensamble sin ningún problema. Como ya mencionamos, estas plantillas fueron los pasados de los jigs and fixtures actuales y tenían dos funciones básicas: sujetar de una forma segura a la pieza y localizarla con precisión. Es posible que estas plantillas carecieran de refinamientos modernos, accesorios que conocemos hoy en día, gracias a la hidráulica, neumática, componentes servoactuados, pero sí tenían los mismos principios de diseño que se usan actualmente para los fixtures, principios básicos, los cuales hablaremos más adelante. Abordando ya más en materia acerca de qué es un fixture, los fixtures son dispositivos de sujeción diseñados para sostener, ubicar y soportar piezas de trabajo durante las operaciones de fabricación, restringiendo los 6 grados de libertad de las piezas en un sistema coordenado relativo a una herramienta de corte. Estos 6 grados vamos a discutir un poquito más adelante, si es un concepto importante que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estamos concibiendo un fixture. Sí, y este feature son como, bueno, los features son usados comúnmente, los hemos visto en las máquinas herramientas, ¿sí? Para fabricar en serie piezas, pero pues también hay para hacer ensambles, para hacer ensambles, bueno, ensambles mecánicos o ensambles soldados, o también features para verificación de piezas. Sí, o sea, no son exclusivos solamente para máquinas herramientas. Los accesorios de estos fixtures proporcionan un medio para hacer referencia y alinear la herramienta de corte con la pieza de trabajo, pero no guían la herramienta. Esta es una diferenciación que se hace comúnmente entre un jig y un fixture cuando estamos hablando de estos dispositivos para utilizarlos en máquinas herramientas. Aquí, por ejemplo, podemos ver esta distinción. Cuando se habla de un jig, estamos hablando de un fixture, pero que tiene un medio para guiar la herramienta de corte. En este caso, si este es un jig que se utiliza para hacer un barreno en una pieza, pues tenemos aquí un buje que nos va a guiar la broca, ¿no? Para obtener una cierta precisión. En el caso del fixture, no contamos con un guiado propio de la herramienta, pero sí tenemos un medio para referenciar su posición respecto al fixture. Esta es bueno, son términos que se usan, digamos, varios autores hacen esta diferenciación. Nosotros, pues, obviamente, pues, podemos, a veces los llamamos de la misma manera, pero vaya, es una diferenciación que se hace. Como ya vimos, platicamos un poquito acerca de las funciones primarias del fixture, es la localización, posicionar y orientar de manera precisa una pieza respecto a la herramienta de corte, hablando de fixtures empleados para manufactura.
También tiene que brindar un soporte, incrementar la rigidez de ciertas regiones o zonas de la pieza y sujeción. Sujetar rígidamente la pieza de trabajo en la posición u orientación deseada relativa a la herramienta de corte. ¿Sí? Tanto el soporte como la sujeción sí tienen relativa importancia porque durante la operación de maquinado, pues ejercen ciertas fuerzas, ¿sí? Ejercidas por la herramienta de corte. Entonces tenemos que tener un medio de contrarrestar esas fuerzas para evitar que la pieza se mueva y nos pueda llegar a causar ahí un problema de falla en la posición de las características, por ejemplo, de un barreno que estemos maquinando, un desbaste, y pues eso influye, ¿no?, en la calidad de la pieza. También proporcionan una ventaja, los fixtures, una ventaja de productividad, ya que elimina posicionamientos individuales y verificación frecuente. Sí, vamos, ya nosotros con esta herramienta estamos eliminando la posibilidad de que estemos fabricando piezas, como mencionábamos, casadas, ¿sí? O de alguna configuración muy particular, aunque sean iguales entre ellas, pero pues vaya, estamos eliminando, como se hacía anteriormente, podrían tener diferencias, ¿no? Por el proceso que se hacía de forma manual. Esto nos reduce el tiempo de manufactura e incrementa la productividad. Además, también tenemos la intercambiabilidad que podemos obtener con el uso de estos fixtures. Obtenemos piezas de una calidad uniforme en manufactura. No hay necesidad de hacer un ensamble selectivo, ya que cualquier parte se integra propiamente al ensamble y todos los componentes similares son intercambiables, ¿sí? Nuevamente, pues, se está reiterando que ya podemos fabricar piezas en serie y eliminamos el tedioso proceso de estar fabricando piezas una por una, acorde a al requerimiento de ensamble, ¿sí? Por otro lado, también, en lo referente a la destreza del operario, simplifica la sujeción y localización de la pieza, así como el posicionamiento relativo con las herramientas de manufactura. Cualquier persona puede ser entrenada para el uso de un fixture, reduciendo el costo de mano de obra. Sí, aquí sí, bueno, hay una línea muy delgada entre lo de que cualquier persona puede operar un fixture. Obviamente sí tiene que tener cierto entrenamiento, cierto conocimiento de algunas reglas básicas, tanto por seguridad de la misma persona, ¿sí?, como para garantizar que el producto pueda ser manufacturado de manera correcta. Sí, tiene que haber algún entrenamiento previo, ¿no?, antes del uso de cualquier fixture. Y la reducción en costos. Con un incremento en la producción, reducimos el material de desperdicio, la facilidad de ensamble, por tanto, y un ahorro en costo de mano de obra resulta en una reducción del costo de producción de las piezas, ¿sí? Entonces, el uso de estas herramientales nos permite, pues, una mayor producción y con una reducción en costos. En lo concerniente a tipos de fixture, ya hemos platicado un poco, mencionado un poquito de ellos. Tenemos fixtures de soldadura, los cuales son un dispositivo o herramienta que se utiliza para sostener, posicionar y ubicar piezas de trabajo durante este proceso. Están diseñados para garantizar que las piezas de trabajo se mantengan seguras en la posición y orientación correctas, de modo que las soldaduras se realicen de manera precisa y consistente. Aquí podemos del lado derecho ver un ejemplo de este tipo de fixture. Tenemos una mesa base en donde se sitúan todos los elementos, tenemos algunos clamps para sujetar las piezas mientras se hace el proceso de soldadura y algunos topes o registros para localizar las piezas, ¿sí?, en su posición que nosotros deseamos que se encuentren durante el ensamble. Aquí tenemos otros ejemplos, similar al que ya vimos anteriormente, una mesa de soporte con piezas para restringir o colocar las diferentes piezas que se van a soldar, los clamps de sujeción. Y aquí tenemos otro fixture en donde, por ejemplo, podremos decir nosotros que estos paneles laterales se sueldan primero en un fixture similar a este y posteriormente hacemos aquí el ensamble ya final de todos esos paneles, ¿no?, con las mismas consideraciones. Tenemos clamps de sujeción y, pues, elementos de registro. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en estos fixtures de soldadura?
principalmente la expansión y distorsión que resulta de aplicar calor. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta ese factor y que no nos afecte en la localización, sujeción y la carga y descarga de las piezas. Como todos sabemos, al aplicar calor a un metal, pues tiende a expandirse. Entonces, pues, si el fixture está muy restringido, pues podemos tener problemas a la hora de sacarlo, ¿no? O hacer la descarga de ese fixture, perdón, de esa pieza del fixture. No se debe permitir que caigan residuos de soldadura en partes roscadas de elementos de sujeción. Sí, algunos clamps o a veces tienen partes roscadas, usamos tornillos a veces para sujetar las piezas. Entonces, pues tenemos que asegurar que no caigan chispas de soldadura allí en los elementos roscados porque pues ya va a ser un problema, ¿no? A la hora que nosotros queremos hacer el retiro de esos sujetadores, pues tendríamos que estar ahí, ¿no? Quitando todas esas costras o resultantes de la soldadura para poderlos quitar. Debajo de las zonas de soldadura se deben proveer ranuras para las salpicaduras a fin de evitar que la pieza de trabajo quede soldada a la base o a los soportes de trabajo, ¿verdad? Vaya, evitar que la pieza se llegue a pegar, ¿no? En el fixture o en lo que es la mesa de trabajo, que pues eso es un problema pues muy grande. Para piezas de trabajo que requieren soldadura en diferentes lados, se debe proveer un medio para fácil inclinación o rotación del fixture. A veces no necesariamente la pieza colocada en una orientación, podemos soldarla en ese tipo de ubicación. También podemos hacer que la mesa, por ejemplo, sea rotatoria o pueda girar en algún eje para atacar otros lados, ¿no? Donde se requiera soldadura. Otros fixtures que también tenemos comúnmente usados son los fixtures de ensamble, los cuales son empleados para mantener partes y componentes juntos para propósitos de ensamble. Son similares a los fixtures de soldadura, pero en lugar de unirse mediante ese proceso, son ensamblados por medios mecánicos. Aquí del lado derecho podemos ver un ejemplo de este fixture. Me voy a permitir proyectar este video, en donde consta del ensamble de un tubo. Podemos ver que tenemos algunos clamps de sujeción, algunos elementos de localización de las piezas, y pues una mesa soporte, ¿no? Hecha aquí por perfil de aluminio. Entonces, vamos a proceder a ver este pequeño video. Bien, como pudimos observar, este es un feature de ensamble en el cual las piezas se colocan manualmente. Se activan los clamps también manualmente para hacer la sujeción de las piezas que integran este ensamble. Por ahí también tenemos algunos elementos neumáticos como este gripper. Este es un fixture, bueno, muestra ahí pocos elementos. Hay fixtures mucho más complejos, en los cuales pues obviamente pues, hay más elementos, pero básicamente el principio viene siendo el mismo, ¿no? Tener piezas o elementos en los cuales podemos nosotros colocar nuestros componentes individuales o registrarlos y elementos de sujeción. Vamos a platicar ahora un poco acerca del principio básico de la localización de una pieza. Ya estuvimos hablando de grados de libertad previamente. Aquí tenemos un cuerpo libre orientado en el espacio, definido por un sistema cartesiano. Un sistema cartesiano es aquel en el que tenemos nosotros tres ejes perpendiculares entre sí, y estos ejes pues, forman planos entre ellos, ¿no? Planos ortogonales. Una pieza situada en este eje, sistema de ejes cartesianos, tiene 6 grados de libertad. Puede rotar y desplazarse respecto a los tres ejes en cualquier dirección, ¿sí? Una pieza puede tener movimiento lineal a lo largo de esos tres ejes, pero también puede tener rotaciones, ¿sí? En ambos sentidos,
para cada eje. Para localizar de manera precisa en un fixture una pieza, los movimientos deben de ser restringidos. Esto se logra empleando localizadores y clamps, algo lo que ya estuvimos revisando previamente. Entonces, sí es muy conveniente que para nosotros hacer una operación de maquinado, de ensamble, soldadura, tratemos en lo posible de restringir los 6 grados de libertad de la pieza de manera que no pueda moverse y eso nos pueda permitir variaciones en las dimensiones que nosotros deseamos obtener al realizar el ensamble o el maquinado. Para eso tenemos un principio básico que es el llamado principio 3-2-1, en el cual nosotros vamos restringiendo parcialmente los movimientos que puede tener esa pieza en el sistema cartesiano. Aquí en esta imagen de la izquierda, podemos ver que si nosotros colocamos 3 pernos o 3 pines en la base inferior de la pieza, estaríamos restringiendo 5 direcciones de movimiento. Empezando porque nosotros no podemos ya mover hacia abajo la pieza, ¿sí? Estos pines me lo impiden, entonces estamos restringiendo un movimiento en este eje denominado Z, ¿sí? Igualmente también estamos restringiendo las rotaciones en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Al colocar aquí esta pieza, pues ya no puede, mover, rotar por sí misma alrededor de esos ejes. ¿Sí? Y ahí estaríamos ya restringiendo 5 movimientos, como ya mencionamos. Si se nos antojara, podríamos restringir el movimiento en la dirección vertical usando un clamp, ¿sí? Pero aún así no estaríamos exentos de que nuestra pieza se nos pudiera mover en estas direcciones, ya que estaríamos apostando a las fuerzas de fricción que estaría ejerciendo este clamp sobre la superficie para evitar estos movimientos, ¿no? Lo cual pues, puede ser en ocasiones muy complicado por las fuerzas que se requieren, o necesitar un clamp muy robusto, ¿sí? Como siguiente paso, adicional a esos 3 pernos, colocamos otros 2 en esta cara lateral de la pieza, por los cuales estaríamos restringiendo nosotros 3 direcciones de movimiento adicionales, las indicadas aquí en un color azul, ¿sí? La pieza ya no puede desplazarse en este sentido, hacia atrás, en la dirección del eje X, que tenemos restringido aquí, y tampoco podría rotar alrededor del eje Z, ¿sí? Entonces estaremos restringiendo esas 2 rotaciones también. Finalmente, usando un perno lateral, estaremos restringiendo una dirección de movimiento, indicada aquí por esta línea verde. ¿Sí? La pieza ya no es posible que se traslade en este sentido, hacia atrás, pero todavía tendríamos algunos grados de libertad restantes, ¿sí? Algunos movimientos, el movimiento vertical hacia arriba, o en este sentido, ¿sí? A lo largo del eje Y, o en este sentido a lo largo del eje X. Ya estos movimientos pueden ser restringidos mediante el uso de clamps. Podríamos usar 3 clamps en cada superficie para restringirla completamente. O podríamos emplear un solo clamp aplicado de una manera tridimensional aquí en una esquina, de manera que los componentes de esa fuerza se dividan en los 3 ejes, ¿no? Esto pues ya dependerá del espacio que nosotros tengamos. Si nosotros deseamos aplicar 3 clamps o nada más uno. Eso ya depende, ¿no? De la configuración que nosotros deseamos obtener. Pero esto en sí sería el principio básico para localizar una pieza. Otra forma de localizar una pieza, si la forma nos lo permite, es mediante los diámetros que podría llegar a tener esa pieza, ¿sí? Supongamos aquí tenemos una pieza de esta forma, la cual tiene 2 barrenos. Podríamos nosotros localizar esta pieza en esos 2 barrenos mediante 2 pernos. El uso de estos 2 pernos elimina 11 direcciones de movimiento, ¿sí? Lo cual, pues sí es muy conveniente revisar si nosotros en nuestra pieza podríamos aplicar este tipo de configuración, la cual nos estaría ya brindando el mayor número de restricciones de movimiento, ¿sí? Ya el movimiento en dirección vertical, pues lo podríamos utilizar mediante un clamp. Entonces, pues, nuevamente, esta configuración es muy conveniente, ¿sí? Si se puede usar, pues sí nos da una
gran ventaja, ¿no? Para la localización de la pieza. ¿Qué elementos tenemos para localización? Hay muchos elementos comerciales, una amplia variedad que tenemos disponible en el mercado. Como ya hemos hablado, contamos ya con muchas piezas estandarizadas para que se nos facilite a nosotros nuestras labores de ensamble, nuestras labores de producción de piezas. Y cuando se trata de localizar en caras planas, tenemos elementos de este tipo, ¿sí? Los cuales pueden ser sujetos a presión con interferencia en una placa base y pueden tener diferentes formas, ¿no? Pueden tener, digamos, un asiento plano, un asiento semiesférico, pueden tener esta forma, ¿no? Que nos facilitaría, por ejemplo, para quitar la pieza, removerla, mediante una llave española. O podemos tener aquí, por ejemplo, dos diámetros, un diámetro muy grande cuando se requiere para dar la mayor superficie de apoyo y un diámetro menor, ¿no? Para apoyarse aquí sobre lo que es la placa base. Algunos tienen unos insertos de carburo, si son piezas que van a estar sujetas a mucho desgaste y tendríamos que estar cambiando continuamente nosotros el elemento localizador, pues en vez de cambiar todo, solamente cambiamos el puro inserto, ¿no? Lo cual es algo que repercute en la economía de este tipo de piezas. O en lugar de que sean localizados estos elementos con cierto ajuste en las placas base, pues podemos tenerlos también atornillados, ¿sí? Bueno, aquí voy a hacer una mención de que estos soportes, como podemos ver, tienen una dimensión, una altura fija, ¿sí? Y en este caso, tenemos también soportes ajustables en los cuales nosotros podemos variar la altura, ¿sí? De este tipo de elementos mediante roscas en el cuerpo, ¿sí? Algunos tienen algunos elementos para bloquear, para evitar el movimiento de la tuerca que acompaña a este elemento, ¿sí? Por medio de un opresor o otra tuerca, ¿sí? Aquí podemos ver también un perno que tiene parte del cuerpo roscado y se sujeta con un opresor, ¿no? Entonces, como vemos, sí hay una gran variedad de elementos de los cuales nosotros podemos echar mano para nuestros fixtures. En lo concerniente a la localización en diámetros internos, son similares a los anteriores, ¿sí? Igual podemos tener elementos que son ensamblados a presión o mediante rosca. Tenemos algunos elementos, por ejemplo, que pueden contar con un tornillo y un perno para una localización precisa. Y las formas, ¿no? de las cabezas, vamos a decirlo así, de este tipo de elementos pueden ser redondas, en forma de elipse, planas, cónicas, y el clásico perno dowel, ¿no? Que es el que mayormente hemos usado en nuestros ensambles. Ya hablábamos de restringir la pieza, los grados de libertad de una pieza, para que sea viable obtener las dimensiones del ensamble o de maquinado. Pero, ¿cómo podemos nosotros seleccionar esas caras? ¿Sí? En la pieza que vimos, pues era básicamente una caja rectangular y pues tenemos ahí un buen número de caras de las cuales podemos echar mano. Pero ¿cuáles serían las más idóneas para hacer nuestra sujeción? Aquí tenemos esta pieza, un ejemplo simple, en el cual tenemos algunas dimensiones, ¿sí? Que nos dan algunas características de tamaño de la pieza, algunas dimensiones límite en las cuales debe de estar ese tamaño, una cota mínima, una cota máxima, y también respecto a este agujero, unas cotas mínimas y máximas para la localización de este barreno. ¿Sí? ¿Por qué es importante definir referencias en la pieza? Vamos a suponer que una persona, el operario de la máquina herramienta, fabrica esta pieza y él toma en consideración esta cara, ¿sí? De acuerdo aquí al plano, para hacer el maquinado, ¿sí? Y esta otra cara también. Pues hasta ahí todo bien, ya maquinó la pieza, ahora hay que verificarla. Si el operario que maquinó la pieza es el mismo que va a hacer la verificación, probablemente use las mismas caras como referencia para tomar sus mediciones y ahí no hay problema. Si es otra persona la que va a medir la pieza,
y vamos, está dentro de la misma área del operario, puede haber alguna comunicación entre ellos. La persona que va a hacer la verificación dimensional le puede preguntar al operario, oye, ¿tú qué cara tomaste como referencia para hacer tu maquinado del barreno? Y al operario le puede dar indicación, ¿no? La cosa se complica cuando esta pieza tiene que ser medida, digamos, en otro centro aparte, en otra empresa, ¿sí? Fuera de. Entonces, ahí sí ya, si no se le indica qué piezas te tomaron para hacer el maquinado, pues va a haber algún problema, como podemos ver aquí. Como nosotros sabemos, no todas las piezas son perfectas, la perfección no existe, hay ciertas tolerancias en las formas geométricas, ¿sí? Por las cuales está definida esa pieza. Podemos ver que aquí la persona que hace la medición de ese barreno puede tomar esta configuración, ¿sí? Él opta por colocar esta cara sobre una base, que esta cara pues es así que la que tiene mayor apoyo, y mediante esta otra escuadra que forma un ángulo de 90 grados con esta placa, hace su medición. Pero igual puede hacerlo de la otra manera. Ahora puede tomar esta cara como referencia, apoyarla sobre la cara, sobre la superficie y usar la escuadra para registrar ahora esta cara de aquí. Le puede dar dimensiones diferentes y ahí ya viene la consecuencia de que, pues a lo mejor es una pieza buena, pero puede ser rechazada por la forma de medir, ¿no? Porque no está indicado respecto a qué caras son la referencia para poder medir esa pieza en base al maquinado. Todo esto lo podemos resolver usando los datums especificados en la pieza. No vamos a ahondar mucho en estas definiciones. Esto ya es terreno de las llamadas tolerancias geométricas, pero podemos decir que brevemente que un datum es un plano, un eje o un punto teóricamente exacto a partir del cual una medición es realizada. Aquí tenemos una pieza en la cual nosotros estamos definiendo qué caras serían esos datums, ¿sí? ¿Qué caras son las que se deberían de tomar en cuenta para hacer un dimensionamiento de la pieza y, por qué no, también un maquinado, ¿no? Esto con el fin de que todo lleve una concordancia, ¿sí? Los datums se seleccionan en base a la función de la parte y requerimientos de ensamble. Podemos ver aquí esta pieza, por ejemplo, ¿sí? Este ensamble, que se conforma de dos piezas, y estamos maquinando lo que es esta pieza tipo sombrero, ¿no? Tenemos como datums este diámetro, esta nariz y también esta cara de la pieza. ¿Sí? ¿Por qué se eligieron estas? Porque este diámetro registra sobre su contraparte y esta cara de aquí es la que apoya sobre esta superficie de la contraparte, ¿no? Con eso ya, si nosotros definimos estas superficies como referencia, podemos garantizar un ensamble de acuerdo a las especificaciones. Los datums son a menudo las características que orientan, estabilizan y ubican la pieza en su ensamblaje. ¿Sí? Aquí nosotros, por ejemplo, para maquinar estos barrenos, estamos viendo que están referenciados respecto a A y B, que son los datums. Bien podríamos nosotros maquinar estos barrenos tomando dimensiones a partir de este diámetro externo. ¿Sí? Pero ¿eso a qué nos lleva? Este diámetro externo, pues aquí no tiene ninguna función. Este puede ser más grande o más pequeño y no me afecta, pero sí me va a afectar aquí en la posición de estos barrenos. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante definir los datums en base a las condiciones de ensamble de las piezas. Vamos a abordar aquí un poco en ejemplos, una primera parte de ejemplos, acerca de los features que se emplean para hacer ensambles. Estos features no necesariamente tienen que ser, digamos, con varios elementos. Algunos pueden ser tan simples. Nosotros hemos hecho features que denominamos herramientales, ¿sí? No son de grandes dimensiones, pero sí procuramos emplear los principios básicos que hemos revisado hasta ahora. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un tubo empleado en lo que es un elemento de la suspensión de un automóvil, ¿sí? Básicamente lo que se intenta es soldar aquí este socket al tubo en una celda de soldadura. Este sería un dibujo de lo que es aquí el ensamble de este socket en el tubo.
podemos ver que en este dibujo se están especificando aquí algunos datums de referencia, ¿sí? En este caso tenemos aquí un datum A, que nos hace referencia al diámetro externo de lo que es el tubo, y un datum B, que de igual manera nos hace referencia también al diámetro externo. Y el socket está referenciado respecto a esos dos datums, ¿sí? Entonces, esto ya nos da una pista acerca de dónde nosotros tendríamos que localizar nuestra pieza, tanto para hacer el ensamble como para la persona que va a hacer la medición de estas características, pues seguramente va a apoyar la pieza ya soldada en estos puntos especificados como datum, ¿sí? Entonces sí tenemos que procurar nosotros esa concordancia, ¿no? Entre el proceso del ensamble y la medición. Este sería un ejemplo de esa herramienta, ¿sí? Básicamente tenemos aquí una flecha en la cual nosotros vamos a colocar lo que es el tubo y algunas mordazas para sujetarlo, ¿sí? Durante la operación de soldadura. Esta es una vista más detallada acerca de los elementos que se usan, ¿sí? Tenemos algunas placas o soleritas donde nosotros colocamos lo que es el socket, lo vamos a ver más adelante. Este es un portaherramienta también donde vamos a colocar el socket, el cual será ensamblado también, forma parte del mismo fixture para localización de ese socket. Tenemos algunos cilindros neumáticos que nos van a ayudar a sujetar este manguito, nosotros lo denominamos, para evitar el movimiento, ¿no?, del socket durante el proceso de soldadura. Y aquí podemos ver una vista en corte de esa herramienta. ¿Sí? Este manguito, que es el que lleva el socket, se sujeta por medio de unas varillas accionadas por unos cilindros neumáticos. Y de esta manera se hace la sujeción del socket respecto al tubo, ¿sí? Tenemos aquí algunas de las distintas fases de cómo operar esta herramienta. Primero colocamos el socket dentro del manguito. El manguito se coloca a su vez dentro de la barra donde se ubica el tubo. Para sujetar este manguito lo hacemos mediante las varillas roscadas, las cuales son accionadas mediante los cilindros neumáticos, ¿sí? Posteriormente se hace la soldadura y finalmente se retiran las varillas y se puede sacar lo que es ya la pieza o el ensamble soldado. Lo que comentábamos, tenemos que garantizar nosotros algunos espacios, algunas dimensiones para poder liberar la pieza, ¿sí? En este caso aquí podemos ver que tenemos un pequeño gap entre lo que es el tubo registro con la pieza ya ensamblada. Esto nos permite liberar la pieza, ¿no? Este es un video de cómo funciona esta herramienta. Me voy a permitir mostrarlo. Esta herramienta está montada dentro de una celda de soldadura. Entonces, pues vamos a ver el video. Bien. Ok, este fue un ejemplo de este feature para soldadura. Como podemos ver, tenemos que pensar en lo que es la liberación del producto una vez de soldados y también como la carga de los materiales en el fixture. Nosotros en ocasiones tenemos que cumplir con un tiempo ciclo, ¿no?, de acuerdo a la demanda de producción de la pieza. Entonces tenemos también que considerar las situaciones de carga y descarga de los elementos, facilitar esta carga y descarga al operador, ¿sí?, que puede él hacerlo sin mucha complicación en el menor tiempo posible y garantizar la razón de producción deseada, ¿sí? Entonces, colocando elementos de localización que sea muy fácil
y rápido, hacer la colocación de los elementos individuales, pues favorece mucho, ¿no? Este tipo de cuestiones de cumplir con el tiempo ciclo. Otro ejemplo, es soldar este anillo también a lo que es el tubo, una vez que ya se soldó el socket. De igual manera, también tenemos aquí algunos datums, ¿sí? Que nos están indicando la posición de ese anillo respecto a esos datos, ¿no? Ciertas características geométricas o tolerancias geométricas que se deben de cumplir. Entonces, aquí, de igual manera, tenemos que procurar usar nosotros este tipo o esta superficie para poder garantizar lo que es el ensamble y la medición. Ese es un ejemplo de esa herramienta, la cual pues ya es un poquito más complicada, tiene mayores elementos, ¿sí? Pero los principios básicos siguen siendo los mismos, ¿no? Localización y sujeción de la pieza. Inicialmente nosotros colocamos lo que es el anillo como parte individual aquí en esta parte, el cual se va a sujetar por medio de estos grippers. Colocamos también lo que es el tubo, ¿sí? Apoyándolo aquí sobre unos bloques en B inicialmente, en los puntos B y C que habíamos visto, y lo sujetamos aquí con las mordazas, ¿sí? Manualmente hacemos llegar, bueno, antes este tubo aquí a lo que es el anillo, luego lo sujetamos con las mordazas. Posteriormente, una vez que ya está sujeto y localizado, utilizamos este elemento para hacer el clampeo, ¿no? Un clampeo ya más seguro de estos elementos para el proceso de la soldadura, ¿sí? Entonces, vaya, los fixtures, no importa qué tan complicados sean, qué tantos elementos tengan, sí siguen ciertos principios básicos, que son los que nosotros tenemos que cuidar, los que hemos estado platicando. Entonces, pues en base a eso nosotros podemos establecer, y en base a los requerimientos de ensamble, pues qué tipo de elemento de sujeción y de registro vamos a emplear, ¿no? Esto sería la pieza ya liberada, la misma pieza que nos sirve para hacer la sujeción de los elementos, pues nos sirve para para la extracción, ¿no? Del ensamble ya soldado. En cuestión de ensamble, también ya vimos un fixture en un video. Ese fixture pues tiene varios elementos. Como ya hemos mencionado, no necesariamente también tienen que ser de ese tipo, de esas dimensiones, algo muy elaborado. También pueden ser herramientas intercambiables para los diferentes, si queremos fabricar una familia de piezas que sean muy similares en forma, con algunas diferencias en tamaño, pues nosotros podemos hacer algunos herramientales que nos permitan hacer un cambio rápido, ¿sí? Para una configuración de ensamble diferente. Aquí tenemos nuevamente otro tubo usado en suspensión automotriz, el cual lleva ensamblado un buje, denominado buje elástico, que consiste en un elemento de goma, ¿sí? Un núcleo de goma, dentro de un aro que puede ser de metal o de plástico, ¿sí? El objetivo del fixture sería permitir el ensamble de este buje, ¿sí? En el anillo que lleva el amortiguador, puede ser el ojal que vimos anteriormente, ¿no? ¿Mm? Esta es una máquina, un ejemplo en donde se va a hacer el ensamble. Pues aquí tenemos ya algunos elementos un poco ya sofisticados. Tenemos un servoactuador, ¿sí? Que nos va a dar la fuerza requerida para el ensamble de ese buje dentro del anillo. Es un ensamble a presión, ¿sí? Entonces, con este servoactuador podemos tener control de fuerza y distancia a la cual se va a lograr ese ensamble, ¿sí? Tenemos unas cabinas, gabinetes eléctricos, unas placas, base de todo lo que es la estructura de la máquina, una prensa, ¿sí? Que es la que sujeta aquí o donde se apoya el actuador, y unas pantallas para monitoreo, ¿sí? Como comentaba, los fixtures no necesariamente tienen que ser un ensamble, pueden ser elementos individuales o herramientas que nos ayuden o faciliten la labor de ensamble, ¿sí? Y si tenemos varias piezas similares o varios ensambles similares, pues nos conviene tener algunas herramientas de cambio rápido, ¿sí? Para reducir nosotros
el tiempo en el que nosotros tenemos que hacer la configuración para ensamblar un nuevo componente, ¿sí? Este es un portaherramiental, el cual sería atornillado, sí sería fijo, digamos, a lo que es la servoprensa o el actuador eléctrico, pero el herramiental que va a llevar el buje es un herramiental que se puede desensamblar y fácilmente o intercambiar por algún otro de manera rápida, ¿sí? Únicamente por medio de esta arandela en forma de uña, nosotros la abrimos, podemos colocar este herramiental y cerramos la arandela, la cual se inserta en esta garganta, ya tenemos sujeta la herramienta, ¿no? Si queremos hacer el cambio por otro tipo de herramiental, pues simplemente abrimos la uña, sacamos esta pieza y colocamos la otra, ¿sí? Estos herramientales igual, también tienen el mismo principio, tenemos aquí algunos ojales, algunos agujeros que nos permiten mediante giro extraer eh, o ensamblarlo a una placa base, ¿no? Y básicamente seguir esa misma lógica en los demás elementos. Este sería ya un ejemplo de lo que sería la prensa con los elementos ya mencionados físicamente, todas las herramientas que nosotros tenemos para hacer los diferentes ensambles. Aquí básicamente este ensamble es donde se va a montar lo que es el tubo, ¿sí? Y que lleva el ojal. En esta herramienta se colocaría el buje y este bloque en B nos sirve para dar también soporte al tubo en los datos, ¿no? Que se indican en el dibujo. Vamos a ver aquí un pequeño video de cómo funciona esta máquina para hacer el ensamble de dicho buje. Bien, entonces, como ya vimos, también no estamos limitados a que los features sean ensambles, ¿sí? Sino también pueden ser componentes individuales que nos ayudan a realizar ya un ensamble de algunas piezas, ¿no? Finalmente, ya para terminar mi participación y le cederé la palabra a mi compañero Rodolfo Rivera, recapitulando lo que hemos visto, los features pueden mejorar la confiabilidad, la precisión y la calidad del proceso de la fabricación, ¿sí? Lo que nos permite la producción de mejores piezas consistentes, entre- al tiempo que se reducen los tiempos de ciclo de producción y los costos asociados. ¿Sí? Son una gran ayuda, son una gran ventaja cuando se trata de fabricar productos en serie, ensambles en serie, y garantizar la calidad, reducir el scrap, reducir los tiempos ciclo y pues en general reducir costos. Bueno, hasta aquí mi participación, muchas gracias. Cedo la palabra a mi compañero Rodolfo Rivera, que es el que continuará con la segunda parte de este webinar. Sí, muchas gracias, ingeniero José Luis. Bueno, sin más, permítanme compartirles mi presentación. Bien, pues espero que ya puedan ver la presentación. Pues sí, como comentaba mi compañero, voy a continuar con la plática. Prácticamente lo que se busca en esta segunda parte es pues tratar de aterrizar un poquito los conceptos que comentaba nuestro compañero. Ver unas... A ver, permítame un poquito. José Luis, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Sí, como les comentaba, ver un poquito más la aplicación ya a un caso práctico y pues comentarles aquí un poquito de los conceptos ya aterrizados de los que nos estaba comentando nuestro compañero. Entonces, pues bien, aquí podemos ejemplificar
pues esto que comentaba nuestro compañero, en una serie de datos que podemos recabar de un componente industrial, en el cual, pues bueno, siempre tenemos una distribución con base a las dimensiones. Regularmente una pieza que medimos, regularmente identificamos sus características críticas, sus características de funcionamiento, y a través de ellas es como validamos que la pieza es buena o va a ser rechazada, ¿no? Entonces, aquí, como podemos observar en la parte derecha de la diapositiva, pues bueno, tenemos aquí ciertos niveles de sigma. En nuestra distribución, pues podemos identificar cuántas piezas de rechazo vamos a tener en cada uno de los casos, ¿no? Idealmente un sistema productivo, pues el sueño de todo empresario, pues es llegar a un nivel de Six Sigma. Este nivel de Six Sigma, pues es el que comúnmente se conoce en la industria como el de cero defectos, ¿no? Este nivel de cero defectos, pues bueno, nos indica que por cada millón de piezas producidas vamos a tener un máximo de 3.4 piezas como rechazo, ¿no? La realidad en un sistema industrial actualmente, pues es de que en las empresas a nivel, empresas de nivel mundial, empresas ya con altos grados de automatización, pues regularmente lo que se alcanza es el 3 sigma, ¿no? Que va a rondar más o menos entre 60 y 100,000 piezas de rechazo por cada millón. Ya en sistemas que tienen un control pues demasiado elevado, ya con principios de industria 4.0 y pues con poca variabilidad de partes, pues es posible alcanzar niveles de 4 sigma, ¿no? Entonces, con esto nos podemos dar una idea realmente de lo complejo que es lograr estos niveles de desperdicio, ¿no? Por millón, ¿no? En este caso de 3.4. Aquí en esta imagen de la parte de abajo de la tabla podemos observar, en el caso del 3 sigma, pues la parte sombreada nos va a ejemplificar las partes que vamos a rechazar, ¿no? ¿Por qué? Por falta de confiabilidad de nuestros procesos, al final de cuentas, ¿no? ¿Y esto de qué depende? Al final de cuentas, ustedes identifican en una empresa, ya sea de transformación de la geometría o propiedades del material o en un proceso de ensamble, pues se va a componer de ciertos pasos, desde que es materia prima hasta un producto terminado que es entregado al cliente, ¿no? Entonces, en cada proceso vamos a tener un cierto control de calidad que identifica, pues de entrada, si la materia prima cumple con las características adecuadas, es decir, si la geometría, si las características químicas del material son adecuadas. Si en un dado caso, en cada etapa, hay alguna desviación que está superior a la tolerancia que tenemos especificada en esa característica crítica, pues vamos a tener un rechazo, ¿no? Un rechazo que bien se puede ir acumulando o se puede reprocesar si en todo caso es viable, ¿no? Entonces, al cabo de cada uno de los procesos, vamos acumulando a través de nuestro sistema de control de calidad una serie de rechazos, ¿no? Y estos son pues las partes de desperdicio que vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Al final de cuentas, lo que buscamos con el Six Sigma es buscar reducir la variabilidad de los procesos, ¿no? Entonces, a través de ese control estadístico es como lo lograríamos. Entonces, pues bueno, ahora vamos a ver esas variaciones, de dónde provienen, ¿no? En algunos casos, la variabilidad que tenemos en nuestro método, si nuestro método de procesamiento no es consistente, si nuestro método
tiene algunas fallas o no lo estamos llevando a cabo de manera correcta, pues nos va a entregar un cierto grado de variabilidad, ¿no? Igualmente para la maquinaria, muchas de las veces si tenemos situaciones atribuibles a desajustes o diferentes grados de precisión que nos entreguen las máquinas, pues esto va a acumular aquí que los procesos ya vayan variados, ¿no? Igual para el caso de los materiales, también muchas de las veces son situaciones que a veces podemos pasar por imperceptibles, pero pues no, lamentablemente muchas veces entre lotes de material traemos desviaciones un tanto grandes, ¿no? O sea, dependiendo si es materia prima o si es materia ya procesada, cada uno de ellos puede ir acumulando ya ciertos grados de variación, ¿no? En el caso de la variación que tenemos por mano de obra, pues esta es la más común, ¿no? Muchas de las veces esto es lo que precisamente busca hacer a través de la incorporación de tecnología más robusta, a través de la incorporación de sistemas automáticos, sistemas robóticos para precisamente ir eliminando la variación que nos entrega la mano de obra, ¿no? Variaciones por medio ambiente, también es a veces muy común que a lo largo del día, por ejemplo, las piezas que se fabrican en la mañana no tienen el mismo comportamiento que las piezas que se fabrican en la tarde, pues por cuestión de temperatura, por cuestión de iluminación o variables que le afectan, ¿no? Y pues también la variación que tenemos por el equipo de medición también es otro factor que nos afecta. Aquí, pues, si no tenemos identificado el instrumento correcto, si nuestro instrumento tiene cierto o mala calibración o desajustes o cosas que pueden afectar a que la medición sea correcta, pues bueno, también va a ir acumulando cierto nivel de variación, ¿no? Entonces, la sumatoria de todos estas variaciones que vimos de cada uno de estos factores, pues nos va a dar la variación total. Y esta variación pues puede ir con estos niveles de CPK. Estos niveles de CPK pueden ir desde 0 hasta un CPK superior a 1. Un CPK ideal pues se maneja a partir de 1.33 o ya ideal como 1.64, en el cual pues ya se obtienen esos niveles de desperdicio que comentamos a inicios, ¿no? Entonces, aquí podemos ver lo que nos representa qué es este CPK, ¿no? El CPK precisamente es el índice de habilidad estadístico y pues precisamente el CPK lo que busca es pues manejar que la característica crítica se encuentre en una posición central entre los límites inferior y superior de los rangos de tolerancia que tenemos definidos para ello, ¿no? Entonces, pues bueno, esto tratando de desglosarlo de una manera un poquito más entendible, cuando el comportamiento de nuestra distribución de frecuencias o nuestra distribución de datos queda dentro de los límites de tolerancia, quiere decir que tenemos un sistema bajo control y es un sistema capaz. Es un proceso que tiene variación por causas naturales y que puede producir piezas dentro de los límites establecidos, ¿no? Esto es precisamente lo que indican el CPK que comentábamos superior a 1, ¿no? Entre mayor sea el número, quiere decir que la campana está más cerrada, ¿no? Que al final de cuentas no acerca a los límites superior e inferior y pues la totalidad de las piezas queda de manera central. Y por ejemplo, ya en este tipo de distribuciones, aquí pues bueno, podemos tener que el proceso está bajo control, pero es incapaz porque pues estamos teniendo al final de cuentas mucho desperdicio.
Aquí pues solo están presentes causas naturales de variación, pero es incapaz de producir dentro de los límites establecidos, ¿no? Como lo podemos observar. Y ya los procesos que están cercanos a los valores cero de SPK son los que están fuera de control. Estos procesos pues cuentan con una variación muy amplia, como lo podemos observar aquí. En este tipo de curvas, pues vemos que en dos de ellas, pues los datos, pues prácticamente casi la mitad quedan fuera de los límites y quedan cargados hacia un lado, ¿no? Algo que es contradictorio a lo que es el CPK, porque como comentábamos, el CPK lo que busca es precisamente que la cresta de la campana, al final de cuentas, quede en un punto central, ¿no? Que quede en el medio de los rangos de las tolerancias. Entonces, pues bueno, como podemos ver en esta distribución, pudiéramos decir aquí no está tan mal, ¿no? Porque pues la mayor parte de los datos está dentro, pero pues está cargado hacia un lado, ¿no? Al final de cuentas, eso quiere decir que el sistema o el proceso no es confiable. ¿Por qué? Porque está muy próximo a salirse de control. Al final de cuentas, si estuviera esta misma gráfica en una posición central, pues sería lo ideal, ¿no? Entonces, de esa manera es como observamos las variaciones. Y esta variación de la que estamos hablando, de la que obtenemos el CPK, pues bueno, pueden ser identificadas pues por los sistemas de medición o por la variación que tenemos en el proceso, ¿no? En el caso de las variaciones en el proceso, pues podemos tener cierto control a través del control estadístico. El control estadístico nos va a servir precisamente para monitorear e identificar las causas que lo están generando y pues de esa manera poder corregirlo, ¿no? En el caso de la variación del sistema de medición, los índices de variabilidad que tenemos, podemos también identificarlos a través pues de los estudios de repetibilidad y reproducibilidad que pues nos van a dar la consistencia de nuestro sistema. Que realmente este sistema pueda ser repetible es algo fundamental y eso se hace con ese estudio. Lo que se busca precisamente es de que no solamente sea posible lograr que las piezas queden dentro, ¿no? Sino que cualquier operador realice la misma operación y pueda funcionar de la misma manera, ¿no? También lo que es la resolución de nuestros instrumentos de medición, pues es algo importante que tengan la resolución correcta precisamente para nuestros índices de tolerancia, ¿no? Y lo que es la localización central de nuestro sistema de medición, pues bueno, también aquí podemos hacer uso de los estudios de lineabilidad y sesgo. Aquí pues ya ven, al final de cuentas, todo valor, como lo podemos ver aquí en las tablitas de abajo, el sesgo pues va a ser la diferencia del valor central que vamos a estar midiendo en cada uno de ellos. Y a través del comportamiento del sesgo podemos obtener nuestra linealidad, ¿no? Y con ese valor de linealidad, pues identificar si nuestro sistema es confiable. Al final de cuentas, que esté dentro de las líneas de confianza de nuestro sistema, pues nos va a representar qué tan acercado es la posición de nuestro instrumento de medición para un punto central, que es lo que busca precisamente el estudio de CPK. Entonces, pues bueno, esto ya aterrizándolo un poquito a las cuestiones prácticas, al quehacer diario, pues bueno, vamos a ver aquí estos gráficos de cómo dimensionamos una pieza y cuál es el criterio que tomamos precisamente para validar que la pieza sea correcta, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una pieza que idealmente debe tener una medida de 20 más menos 0.05, ¿no? Entonces aquí estos 0.05
más o menos nos va a identificar pues la zona de tolerancia, ¿no? La zona de tolerancia permisible que tenemos. Y aquí nosotros vamos a identificar que nuestra incertidumbre de la medición de nuestro aparato es más o menos 0.02, ¿no? Entonces, la medida que debe de tener esta pieza es 20, pero si nosotros la medimos, pues bueno, ya vamos a tener esa incertidumbre, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener que nosotros medimos que fue 20.01. Entonces, esta dimensión real de 20.01 la ubicamos en nuestro rango de tolerancia que mencionamos aquí de 20 más o menos 0.05, e identificamos que nuestro valor real puede ir desde 19.99 hasta 20.03, ¿no? Entonces, si aquí identificamos este rango de tolerancia como aceptable en esta zona verde, pues de una manera muy, muy rápida podemos visualizar que el valor queda dentro, ¿no? Eso en este caso, pues es muy, muy fácil distinguirlo porque pues quedó muy cerca de un valor central. Entonces, este sería el caso de una pieza correcta. Aquí nuestra decisión sería que la pieza pasa. En este caso, pues tenemos la misma pieza con el mismo nivel de tolerancia, pero nuestra dimensión real obtenida con nuestro instrumento de medición es 20.08, más o menos 0.2, que es la incertidumbre, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no? Aquí también identificamos dónde se encuentra ese rango dentro de nuestro rango de tolerancia, ¿no? Y pues nos percatamos que queda fuera del rango, ¿no? Entonces aquí también de una manera muy, muy, muy fácil podemos identificar pues que la pieza la debemos de rechazar, ¿no? Entonces, eso como que en estos dos casos no hay mucho que decir, realmente pues es una decisión fácil. Pero muy comúnmente se dan estos casos, ¿no? Que tenemos que la pieza pues mide 20, que su rango de tolerancia es más o menos 0.05 y que nuestra dimensión real obtenida es 20.04, ¿no? Entonces, con la misma incertidumbre de medición, y aquí al nosotros ubicarla dentro del rango de tolerancia, nos podemos percatar que pues queda parte dentro y parte fuera, ¿no? O sea, a lo mejor es buena, hay menos posibilidades de que sea mala, pero pues qué decisión tomamos en este caso, ¿no? Aquí es donde empiezan los problemas, ¿no? Porque, pues bueno, si nosotros no la jugamos y la pasamos como buena y realmente no era buena, pues bueno, ahí nos vamos a meter en problemas, ¿no? Entonces tenemos estos dos tipos de errores, ¿no? Bajo ese último ejemplo. Uno de ellos va a ser que rechacemos cuando la pieza sea correcta, y otra que la aceptemos siendo incorrecto, ¿no? Y ambos casos pues tienen el mismo nivel de problema, ¿no? Aquí, si la rechazamos siendo correcto, pues al final de cuentas estamos generando desperdicio de manera injustificada, ¿no? Una pieza buena por mal control nuestro o por malas decisiones o por desconocimiento, al final de cuentas la vamos a tener que desechar porque estamos evaluando que quedó como pieza mala, ¿no? Y si la aceptamos siendo incorrecta, pues aquí muy probablemente tengamos un reclamo por parte del cliente o tengamos una penalización, la pieza no funcione correctamente ya en el momento de trabajo, y pues esto también nos va a causar problemas, ¿no? Al final de cuentas con nuestro cliente o el cliente final, pues va a, al final de cuentas a no aprobar el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos tener más certeza de las decisiones que tomemos? Pues bueno, en la actualidad ya hay mucha tecnología respecto a esto. Hay muchos sistemas de medición que podemos usar para tener un poquito de más
pues seguridad de que la cota sea correcta, reducir nuestro nivel de incertidumbre. Tenemos comparadores ópticos, tenemos ya mediciones láser demasiado precisas, tenemos sistemas de visión, tenemos mesas de coordenadas, brazos de coordenadas, sistemas de escaneo láser. Tenemos muchos dispositivos que nos pueden ayudar precisamente para esto, ¿no? Tenemos ciertos patrones de medición que nos pueden ayudar geométricamente a definir una pieza. Hay veces que no basta con una medición, tienes que hacer una serie de mediciones para corroborar que una pieza es correcta, que tiene sus geometrías adecuadas, y pues para ello nos ayudamos de todos este tipo de elementos, ¿no? Aquí tenemos pues ejemplos clásicos de lo que es los gauge go no go, que son muy usados en la industria también para poder tener ese nivel de decisión, ¿no? Entonces, pues bueno, en conjunto con lo que comentaba nuestro compañero José Luis acerca de los criterios que debemos de tener, de las formas que debemos de usar para poder restringir estos componentes y poderlos procesar, pues al final de cuentas queremos en este ejemplo práctico mostrarles un poquito de lo del quehacer que hacemos, de nuestro quehacer aquí en Ciatec con respecto a estos fixtures. Vamos a mostrar un caso de un fixture de ensamble, procesos de soldadura, y un fixture de inspección para un componente, para un frame de un asiento de un automóvil, ¿no? Como es el que podemos ver aquí. Este es el componente que buscamos procesar y que cumpla con los criterios de confiabilidad para que exista el menor rechazo posible. Entonces, pues bueno, les voy a tratar de describir de una manera pues secuencial cómo es que realizamos este tipo de diseños aquí en Ciatec. Entonces, pues bueno, partimos conociendo el componente, identificando cada una de las partes que comprende. Posteriormente, pues como lo comentó nuestro compañero, a partir de nuestro plano de ensamble general, identificamos los datums o valores de referencia que debemos de utilizar para poner nosotros también nuestras referencias con base a estos datums, ¿no? Y con base a ellos, pues trazar nuestras mediciones a las partes críticas. Cabe mencionar que obviamente no todo el frame lleva el mismo nivel de tolerancia. Obviamente las partes críticas, las partes que van con tolerancias más cerradas, pues son las que debemos de tener más cuidado. Y estas partes que regularmente tienen pues tolerancias más cerradas son aquellas que o de entrada van con fijación a un elemento externo, como puede ser ya a la sujeción del vehículo, o como puede ser por la incorporación de componentes que se le van a colocar posteriormente a este frame, ¿no? Entonces, pues bueno, el primer paso, pues bueno, es estudiar de una manera detallada de qué manera vamos a procesarlo, cómo nos conviene colocarlo para que nuestra celda robótica tenga los accesos. Entonces, pues eso es precisamente lo que buscamos aquí, ¿no? O sea, de qué manera partimos para colocar nuestra pieza, identificando cómo es nuestra celda de soldadura para que tenga la mayor accesibilidad de la antorcha para que se puedan realizar todas las soldaduras, ¿no? Ese es el primer paso. Entonces, identificamos de qué manera la vamos a colocar en la placa. Posteriormente, vamos a identificar cómo vamos a distribuir los componentes para poder hacer el procesamiento, ¿no? Y esto lo hacemos de esta forma, ¿no? Para agilizar el tiempo de diseño sin empezar a hacer
diseño conceptual tridimensional. Primero lo hacemos de manera esquemática a través de croquis, como lo podemos ver aquí, en donde vemos ciertos criterios, identificamos, por ejemplo, aquí, cuál sería una dirección correcta del clampeo que debemos hacer, dónde debemos identificar pines de localización precisamente para darle un buen posicionamiento a cada componente, dónde debemos de realizar o aplicar cada punto de clampeo para que todos los elementos estén fijos de una manera estable al momento de la realización del proceso. Y con base a eso, pues bueno, hacemos lo que pueden observar aquí, ¿no? Identificamos cada uno de los puntos, cada intersección o cada incorporación de componente lo verificamos por aparte para identificar realmente dónde nos conviene y de qué manera manejar tanto los pines localizadores como los sistemas de clampeo que nos permitan primero, colocar las partes en el fixture de una manera fácil, y segunda, que nos vaya permitiendo realizar todas las soldaduras que tiene. O sea, ese es un paso importante, ¿no? Porque, por ejemplo, en este frame lo tuvimos que hacer en 2 pasos, precisamente porque no podemos colocar la totalidad de los componentes en un solo paso, porque hay soldaduras que quedan cubiertas por los mismos componentes. Entonces debemos primero identificar cuáles componentes debemos ubicar para poder lograr ciertas soldaduras y en un segundo paso, como se muestra aquí, colocar el resto de los componentes. Y de igual manera, ¿no? Estos nuevos componentes, ¿de qué manera los vamos a fijar? Entonces, pues bueno, francamente, la plantilla que les estoy mostrando aquí, el fixture que les estoy compartiendo, es un fixture que realmente tiene pocos elementos. Este es un frame para un asiento sencillo. Hay frames para asientos dobles y pues con un mayor número de elementos. Entonces, se vuelve muy, muy, muy complejo al final de cuentas poder librar todos los espacios para precisamente colocar todos los sistemas de clampeo, todos los sistemas de referencia, de localización, a veces en espacios tan reducidos, ¿no? Entonces, por eso es lo que se busca optimizar con estos sistemas. También muchas de las veces tener control sobre las alturas, ¿no? No todos los elementos son sólidos. En muchos de ellos buscamos sí tener ajustes, sí tener la posibilidad de ajuste, pero de una manera precisa, ¿no? Hemos diseñado ciertos elementos que nos permiten, a través de lainas de ajuste, ir incrementando o disminuyendo cierto valor que visualizamos que nos puede causar un poco de conflicto ya al momento de ensamble. Entonces, pues bueno, como lo observan aquí, pues es otro complemento de subensambles en el cual estamos identificando cada uno de ellos, la colocación de estos elementos de clampeo y de localización que les comento. Entonces, pues bueno, aquí lo podemos ver de una manera ya más general. Y esta información que hemos vaciado en esta parte, pues al final de cuentas va a ser nuestra conceptualización, ¿no? Y a partir de él, pues es como vamos a empezar nosotros a hacer nuestro modelo tridimensional, ¿no? A partir de todos estos datos, ya de una manera más segura, vamos a empezar a colocar elementos, porque muchas veces se daba el caso cuando iniciamos con el diseño de estas actividades, a veces a pasarnos directamente a la etapa de diseño, y pues a veces se complicaba más, ¿no? Porque pues primero nos dábamos cuenta que ya el elemento ya no tenía posibilidad de colocarse ahí, precisamente porque no habíamos hecho este estudio previo, ¿no? Entonces, pues esto al final de cuentas nos optimizaba un poco en tiempo.
Y pues era lo que buscábamos, ya que regularmente la generación de estos fixtures se dan de una manera muy rápida. Al final de cuentas, la liberación de estos componentes se da muy próximo a la liberación de la manufactura, entonces pues la etapa de diseño siempre es muy corta. Entonces, pues lo que buscábamos era precisamente eficientar a través de este proceso de conceptualización. Entonces, aquí de manera general identificamos cada uno de los elementos y de qué manera va a actuar, ¿no? También en paralelo, pues bueno, aquí ya podemos ver un poquito más de lo que es el diseño de la herramienta en cuestión, pero se dan etapas de ingeniería básica en la cual pues identificamos ciertos materiales para que el funcionamiento realmente sea adecuado. Por ejemplo, identificamos los que están más próximos a lo que es las partes de la soldadura. Ahí identificamos materiales que no tengan afectación precisamente a estas. El tipo de tornillería también que utilicemos también es parte de la ingeniería básica. Y pues bueno, hacemos análisis de elemento finito precisamente para validar la deformación que va a tener la placa principal, ¿no? Y de esa manera deducir el calibre que va a tener. Aquí de manera gráfica identificamos las cargas puntuales por cada elemento y identificamos el nivel de deformación que tiene y validarlo con nuestro nivel de tolerancia permisible, ¿no? También hacemos el cálculo de los mecanismos de clampeo para cada una de estas etapas. Y pues su diseño, obviamente, ¿no? Que es muy variado. No en todos los casos podemos utilizar la misma configuración precisamente por los espacios que tenemos, ¿no? Entonces, de esa manera podemos identificar qué tipo de mecanismo usar, acorde a los espacios que tenemos. Y pues bueno, también la consideración de lo que es la generación del diagrama neumático, ¿no? También como lo comentamos, esta herramienta al tener ciertos pasos, al final de cuentas buscamos que pues los actuadores funcionen de manera secuencial acorde a la secuencia de montaje, ¿no? Que tenemos prevista. Entonces, con base a ello, buscamos la manera de optimizar nuestro diagrama neumático para, a través de una misma válvula, actuar cierta cantidad de cilindros, de clampeos, para que sea más estable el posicionamiento de ellos y no actúen de forma pues no debida y que pues se puedan haber ciertos movimientos que no son deseables en el momento de la sujeción de las piezas, ¿no? Entonces, pues aquí de manera general podemos observar cómo lo estamos realizando. Y pues bueno, otro de los elementos a cuidar también es lo que es el centro de gravedad. Buscábamos tener control del centro de gravedad porque pues esta herramienta al final de cuentas es colocada en una mesa giratoria que va dentro de una celda robótica. Y muchas de las veces la misma inercia que tiene en el volteo de las piezas, pues generaba a veces hasta desajustes, ¿no? En algunos casos, precisamente porque no teníamos un centro de gravedad adecuado. Entonces, pues bueno, aquí como pueden observar, pues esto ya es el diseño que tenemos para esta herramienta. También otro de las validaciones que hacíamos es precisamente tener el control de los accesos para la antorcha, identificar que todos los cordones de soldadura, todas las uniones soldadas que están previstas en el plano, existan los espacios para que esta antorcha pueda tener esos grados de libertad, ¿no? La generación de accesos por la parte de abajo para los cordones que necesitan en esos puntos. Y pues bueno, la ubicación del último del sistema neumático, ¿no? Todos esos elementos pues era parte de las consideraciones que
que buscábamos tener en esos fixtures. Y pues bueno, aquí ya lo mostramos como un diseño final, lo que logramos, ¿no? Para eso quiero comentarles que bueno, hacemos obviamente pues todo lo que es la ingeniería de detalle, y en el momento de la manufactura, pues bueno, buscamos que cuidar estas cotas, estas acotaciones acorde al modelo tridimensional. Entonces generábamos estos planos, los cuales nos identificaban la posición de cada uno de estos elementos. Al final de cuentas, estas eran nuestras cotas de referencia para validarlas respecto al ensamble final, ¿no? Entonces aquí a lo mejor no se alcanza a ver, pero cada línea que está mostrada aquí representa los puntos máximos y mínimos de cada componente que vamos a colocar. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos ciertas referencias, y estas referencias pues las estamos identificando sobre un barreno que teníamos aquí de referencia, en el cual colocábamos nosotros una esfera para poder hacer las mediciones con una máquina de coordenadas o con un brazo faro, ¿no? Entonces aquí, en este despiece que podemos ver, podemos también validar no solamente el posicionamiento en X y en Y, que están aquí identificados en las placas, ¿no? También podemos identificar los valores en Z de cada uno de estos subensambles. Entonces, de esa manera ya vamos a tener nuestras posiciones a validar de cada uno de estos componentes que le estamos ensamblando a la placa, con su referencia de posición en los 3 ejes. Entonces, de esa manera, procedíamos a hacer precisamente el ensamble de esos componentes con base a los valores que nos entregaba nuestro modelo tridimensional, ¿no? Entonces, esta era una de las tablas que nosotros hacíamos, en donde teníamos un valor de referencia y nosotros completábamos aquí con el valor real, ya medido precisamente en el fixture, ¿no? A través de la medición de cada uno de estas acotaciones, pues nosotros lográbamos identificar cuáles quedaban dentro de lo especificado y cuáles quedaban fuera, ¿no? Entonces, pues bueno, para eso hacíamos uso de la máquina de coordenadas, o en todo caso cuando eran instalaciones en sitio, pues hacíamos uso de lo que era el brazo de coordenadas, obviamente con sus debidas certificaciones, y pues de esa manera obteníamos nosotros una validación mediante ya sea la CMM o mediante el brazo faro, ¿no? Entonces de la posición de cada uno de esos elementos. Y de esa manera pues lográbamos tener pues ya la herramienta terminada, ¿no? Como la podemos ver aquí. Ya posteriormente ensamblada, hacíamos pruebas en sitio, donde ya lo colocábamos en la mesa que les digo, en la mesa giratoria, ya en la celda robótica, y pues pues ahora sí que el proceso de soldadura, ¿no? Entonces ahora, pues bueno, ya la validación final, pues era precisamente, pues cómo quedó el componente, ¿no? Y aquí, pues bueno, aquí se da algo curioso, ¿no? Porque pudiéramos pensar que nosotros, bajo todo el control que tuvimos en el momento del diseño, de la manufactura, de la validación, pues pudiéramos garantizar que la pieza que vamos a obtener, pues ya queda dentro de tolerancias, ¿no? O sea, pudiéramos pensar que ya una vez que soldamos el componente y lo sacamos, ya quedó la pieza correcta, ¿no? Y pues no, lamentablemente no. Precisamente por eso sirven los sistemas de verificación, precisamente porque se da que
una vez que sale del proceso de soldadura, pues muchas de las veces, si el proceso de soldadura no se realizó con las velocidades correctas, con las especificaciones adecuadas, con la secuencia correcta, cuando saquemos la pieza, de entrada va a estar muy complicado que la saquemos, porque muchas de las veces, como lo comentaba nuestro compañero, la deformación que tiene por temperatura, pues es muy grande. Y muchas de las veces sacamos la pieza y ya estando fuera se comporta pues no de la manera esperada. Entonces, eh, al final de cuentas, todo ese control que se tuvo sí es importante, pero siempre y cuando también se complemente con una realización de procesos adecuada, ¿no? Entonces, precisamente aquí es donde nos va a servir esta herramienta de inspección, porque esta herramienta de inspección, aquí vamos a verificar, sacamos la pieza del fixture de soldadura, vamos a dejarla enfriar y ya una vez enfriada, vamos a validar que la geometría sea correcta, ¿no? Entonces, para el caso de este fixture de inspección, realmente vamos a hacer los mismos pasos que mencionamos en el anterior. Al final de cuentas, vamos a identificar los rangos de tolerancia de cada elemento crítico y vamos a hacer la serie de procesos que comentamos, ¿no? También este mismo feature pasa por los mismos pasos. Al final de cuentas, la diferencia va a ser que aquí en este tipo de features, pues no vamos a tener clampeos neumáticos, aquí no es necesario eso. Tenemos algunos clampeos manuales por cierto control, pero realmente la pieza debe de caer libre y dentro de las tolerancias especificadas, ¿no? Aquí validamos agujeros de referencia por medio de unas flechas localizadas a manera de bujes que guían precisamente esas flechas, como lo comentaba nuestro compañero en el caso de los jigs, para tener un mayor control y una mayor seguridad de que la medida es correcta. Entonces, pues bueno, como les comentaba, vamos a realizar el mismo proceso de diseño, pero ya bajo otros requerimientos, ¿no? Al final de cuentas, lo que vamos a buscar es de que a través de los puntos de verificación dimensional, pues las cotas reales queden dentro de los valores críticos, de las tolerancias, perdón, de los valores críticos de cada parte, ¿no? Entonces, pues bueno, para terminar, les comento las variables a considerar en la medición, muchas de las veces, pues, tienen un efecto grande con la temperatura. Muchos de estas variables, como lo comentamos, son debidas precisamente al operador. Muchas de las veces estas operaciones de soldadura, que a veces son las que salen de control, muchas de ellas dependen precisamente del operador, ¿no? O del programador que realiza precisamente la secuencia. A veces no hay la consistencia entre todos o buena coordinación de que el método de soldadura pues se haga de una manera consistente, ¿no? Las alineaciones de las piezas, las referencias que usamos, eso es bastante importante, como lo comentábamos a inicios de la plática. Al final de cuentas, es fundamental tomar las mismas referencias que nos entrega el plano, precisamente con la finalidad de que al momento de realizar la medición, pues sea de manera paralela, ¿no? También otro de los detalles que a veces perdemos de vista es, por ejemplo, las rugosidades, ¿no? A veces hay superficies que se necesitan que tengan un nivel de rugosidad mayor, precisamente para su buen funcionamiento. Y pues también lo que nos entrega la resolución de los sistemas de medición. Como lo comentamos, pues bueno, para el caso de la etapa de manufactura, pues los instrumentos y las herramientas que
que realizan las piezas, pues deben de ser capaces de lograr las tolerancias especificadas en cada una de las piezas. Y pues al momento de hacer la validación, pues obviamente tener sistemas que tengan la confiabilidad para que nosotros podamos garantizar que las posiciones y las mediciones que nosotros estamos entregando en el fixture pues sean las correctas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que les teníamos preparados. Esperemos que les haya sido de utilidad y pues si alguno de ustedes quisiera comentar algo, tuviera alguna pregunta, tanto para mi compañero José Luis como para su servidor, pues adelante, con todo gusto. Dice Emilio, ¿cómo certificas el dispositivo para la industria automotriz? Ah, ok, sí, sí. Sí, mira, de hecho es a través del reporte que entrega tanto la CMM como el brazo faro, les digo, dependiendo en el punto que se haga, muchas de las veces se tienen que hacer las dimensiones, el dimensionado o algún ajuste directamente ya en planta. Y ahí, pues bueno, a través del reporte de certificación que emite precisamente tanto la máquina de coordenadas o el brazo faro es como se valida. ¿Dice el reporte de medición o es un certificado? Sí, de hecho, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad de emitir certificados de una medición a través de un dispositivo que nosotros tengamos para la medición. Entonces, se puede contratar el servicio externo y te emiten precisamente un certificado. O sea, el certificado lo hace la empresa a través de la emisión del reporte que genera el instrumento de medición. Ok, sí, lo que comentabas, se requiere una certificación, se necesita de un tercero que no haya intervenido en el proceso de fabricación y diseño. Entonces, pues sí, ¿no? Se puede contratar. Sí, sí, así es. ¿Alguna otra duda? Pues no hay más en el chat. Y pues no sé si quieren anexar algo más o ya damos por concluido. Pues mira, más bien, no sé si quisieras que comentáramos ahí lo que tienes ahorita, compartido. Sí, adelante. Tú Sí, lo... Ah, ok. sí, adelante, adelante. Sí, adelante, ingeniero. Estos básicamente son algunos ejemplos de lo que se ha venido trabajando a lo largo de estos años en CIATEC. Recientemente pues ha trabajado mucho en el tema de ensamble de componentes de soldadura, que implican soldadura, pero también se ha trabajado celdas completas de manufactura, prensas de ensamble, features, herramientas, y así de manera muy general, ¿no? Y algo que de alguna manera viene de la mano con un fixture, además, puede ser el diseño de bancos de prueba, ¿no? Que si bien también implica un tema de tolerancias, de cuidado de tolerancias y funcionamiento. Entonces, no sé si quieres complementar algo más y pues esos son los contactos de quien los pueda entender sobre estos temas. Y los expositores, Sí, algo exacto. adicional. Bueno, sí, realmente, pues sí, comentar que es prácticamente en las actividades que realizamos, estas estaciones que comentaste, ha sido realmente pues ahora sí que el expertise que tenemos, mucho de lo que hemos trabajado ha sido en lo que es el sector de autopartes. Y pues a través de estas estaciones ya hemos logrado tener ciertos niveles ya de estandarización en nuestros procesos de diseño. Entonces, pues bueno, si alguien estuviera interesado en algún equipo, pues con toda confianza nos puede contactar. Para nosotros, haber compartido aquí parte de nuestro quehacer, pues la verdad que fue un gusto. Entonces, pues estamos a sus órdenes y pues a través de las líneas de comunicación, en este caso a través de ti, ingeniero Antonio García, pues yo creo que se pueden contactar en caso de requerir alguna o tener alguna necesidad, ¿no? Sí, pues quiere nada más una última pregunta de Emilio. Dice, ¿cómo garantizan que el riesgo
¿Cómo garantizan el riesgo de que el dispositivo no funcione? Por ejemplo, en el sector automotriz se hace la MEF. Sí, sí, es cierto. Sí, de hecho, también es parte de las actividades que hacemos. Muchas de las veces, bueno, no muchas de las veces, realmente cuando nosotros hacemos la entrega de un equipo a una empresa de este tipo, pues sí se nos pide ahí el cumplimiento primero de ciertos protocolos de seguridad. Y dentro de esos protocolos de seguridad precisamente va incluido lo que es este AMEF que comenta el ingeniero Emilio. Entonces, sí, sí, definitivamente sí lo hacemos también y es parte de las actividades de entrega que realizamos regularmente en este tipo de industrias. Bueno, pues no hay más adicional en el chat. No me resta más que agradecer su atención y la disposición de los ingenieros, ¿no? Para compartir sus conocimientos. Sí, pues un gusto, ingeniero, y pues quedamos a la orden. Bien, entonces, les reitero, esto va a quedar disponible en nuestras redes sociales en los próximos días. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias.